Bueno, vamos entonces a iniciar con este nuevo tema que tiene que ver, digamos, como una contextualización de la sociología del deporte. Entonces, vamos a iniciar, digamos que caracterizando un poquito el deporte como espectáculo. Entonces, muchos de los autores que han especificado, han hablado del deporte como espectáculo, se remontan de los hallazgos de los arqueólogos, ¿sí? En esos pictogramas, en esas imágenes, en esos objetos que pudieron haber utilizado estas personas para identificar esas acciones que resultan interesantes pues en la actividad física. Entonces digamos que también ha sido difícil reconstruir el pasado porque pues no hay alguien que lo reporte. Entonces pues a partir de estas, digamos que experiencias de los arqueólogos, hay unos relatos de unos autores que también nos datan de esa época, incluso pues digamos en los géneros literarios también se relata un poco, digamos en la Ilíada y la Odisea, aspectos como esos combates físicos que se tenían, esas danzas acrobáticas, aventuras eróticas, capacidad para sobrevivir de los héroes, destacando un poquito qué era lo que hacían para que, digamos, que estas concepciones se convirtieran en actividad física, ¿sí? En lo que se denomina pues hoy en día lo que es el deporte. Pero pues en aquella época el contexto, la cultura pues digamos que no lo denominaba como deporte, sino como ciertas actividades que solo digamos accedían un tipo de población. Entonces, haciendo como digamos que un recuento, entendemos que el deporte hace parte, digamos que se desglosa de una contextualización general que es el juego. Entonces de ahí ese juego, sabemos que pues se desglosa un juego organizado, que ese juego organizado puede haber competición, no puede ser competitivo, pero que nuestro deporte sí hace parte de esos juegos competitivos, ¿cierto? Que en su momento fueron los concursos. Y que hoy en día hace parte también pues, de concursos o competiciones físicas. Entonces digamos que este es un aporte que nos hace el autor Guterman, definiendo digamos que el deporte jerarquizado por algo global que es el juego. Entonces, más adelante, pues digamos que tenemos otro tipo de clasificaciones y otro tipo de especificaciones. Entonces vamos a hablar del ejercicio y el deporte. Entonces Caspersen en 1985 dice que él tiene una clasificación, propone una clasificación y tiene que ver cómo la actividad física se desprende también el ejercicio y una forma física. Esa actividad física hace referencia a lo competitivo, digamos que a lo institucionalizado. El ejercicio, algo más voluntario, ¿sí? Algo más personal. Y esa forma física, digamos que tiene como características, son las condiciones naturales que busca una persona. En este caso podemos hablar del fitness, ¿cierto? No es algo, digamos, que reglamentado, no es algo que, digamos, que sea obligado, pero sí algo que busca la persona, ¿sí? Para empezar a condicionar su estado físico. Bueno, entonces otras de las clasificaciones las hace Shepard, que de pronto digamos que hacen complemento, unos años posteriores a los de Caspersen, en donde hay una relación de ejercicio-deporte, también denominado por competencia, por digamos rigurosidad, digamos como alta competición. Y más adelante entonces digamos que propone un ejercicio en sentido crítico. Ese sentido crítico pues tiene que ver con el tema del estado físico, pues
altamente calificado, una fuerza, una resistencia. También digamos que nos nomina otros dos aspectos que también digamos que están actualmente vigentes, que es la recreación activa, ¿sí? Algo más como de satisfacción personal, y unos pasatiempos activos, que hoy en día se denominarían hobbies, ¿sí? Que el mismo digamos hecho de efectuar la jardinería, ¿sí? Hace referencia a esos pasatiempos activos. Otra clasificación, digamos que está denominada por diferentes tipos de deportes, ¿sí? Unos deportes formales, unos deportes informales y unos deportes semi-informales. Esos deportes formales hacen referencia, pues digamos que a una reglamentación, ¿sí? En donde digamos que esos deportes deben ser, digamos que un poco, digamos que formado por profesionales que tienen, digamos que esta característica y que también tienen una contraparte, ¿cierto? Que son personas que no son profesionalizados, pero que aplican para unos deportes que no, digamos, requieren este tipo de características en las personas. Y que hay unos deportes semi-informales, que tiene cierta rigurosidad, que tiene cierta, digamos que reglamentación, pero que pues tampoco, digamos que pone de manifiesto que las personas sean profesionalizadas. Cajigal en 1975, digamos que nos hace otra clasificación, una donde supone a la persona como de ese deporte de praxis, como esas, digamos que cualidades y habilidades que va a empezar a generar siempre, digamos como en el fin, ¿sí? Y en el rol de ganar y competir, ¿cierto? De ser campeón. Mientras que encontramos un deporte espectáculo, no como concurso, show, pero sí de lo que habíamos hablado un poco antes, que tiene que ver con no ser profesional en el deporte, pero sí digamos que este deporte tenía ciertas características, cierta reglamentación, ciertas reglas que pues no me impiden por no ser profesional el efectuarlo. Entonces, hay unas características del deporte moderno, ¿sí? Que nos hace, digamos, que este autor de las lecturas que hemos estado, digamos, analizando, que es García Ferrando, donde nos habla de un secularismo. ¿Qué quiere decir secularismo? Que ha tomado una historia, ¿sí? Que se ha tomado en cuenta ciertas culturas, ¿sí? Y que a partir de esas culturas, digamos, se ha generado y se ha evolucionado el deporte moderno. Entonces, pues aquí entraría todo lo que hemos hablado de Grecia, aquí entraría todo lo que acabamos de hablar de la arqueología, de esos tiempos, también de mitologías, también digamos de lo que hemos hablado en Inglaterra, cómo empieza esa institucionalización del deporte, ¿sí? Para que empiecen también a verse, digamos, ese tipo de clasificaciones que acabamos de ver. Otra de las características pues es la igualdad de oportunidades para competir y en las condiciones de la competencia. Entonces, pues digamos que pone de manifiesto que no siempre se ha tenido pues las mismas oportunidades y las mismas, digamos que condiciones, que aún así sigue pasando, pero que en la mayoría de países democratizados sí se ha empezado, digamos que, o se ha generado esa cultura, siempre en tratar de que esos competidores o esos deportistas tengan un mínimo de condición, que primero pues tengan la oportunidad de, digamos, de competir por lo menos una sola vez, y que tengan una igualdad de condiciones, ¿cierto? Que más adelante pues podemos ver que sí hay en cierta forma pues una desigualdad. Entonces también hablamos de una especialización de roles,
que tiene que ver como con esa capacidad, esa habilidad de cada quien, o me refiero a los deportistas, para, digamos que, encaminarse, ¿sí? Por cierto deporte o por cierta especialidad. No existe, digamos que, carreras especializadas, ¿sí? Pero sí entrenamientos, sí, digamos que iniciación, sí, escuelas deportivas, que empiezan a encaminar, ¿sí? Y a generar esa profesionalización del deportista. Bueno, entonces otra característica es la racionalización. Esta racionalización, digamos que tiene que ver con ese juicio, con ese raciocinio, con esa, digamos, rigurosidad con la que se miden, digamos que, los atletas. También hablamos de una organización burocrática, ¿sí? Esa burocratización pues se rige bajo la medida en que hay unas organizaciones por encima de otras, que podemos hablar, digamos, de unas escuelas deportivas que están adscritas, pues digamos que a unos clubes, y esos clubes pues a unas federaciones, y pues también digamos que hace continuidad a la globalización, que puede ser, digamos, los comités olímpicos o los Juegos Olímpicos como tal. Una cuantificación. Entonces esa cuantificación a que hace referencia, que todo el tiempo estamos midiendo, todo el tiempo estamos cuantificando, digamos que tiene que ver muchísimo con la biomédica, también tiene que ver muchísimo con esa medicina del deporte, porque cada vez se quieren conseguir pues más habilidades, un poco en tiempo récord. También digamos que se perdió un poco más el sentido de la actividad física como bienestar, como salud, porque pues siempre se ha querido generar, digamos, como esa ganancia secundaria, ¿sí? Económica, de pronto política, ¿sí? Un poco social también. Entonces todo el tiempo estamos cuantificando. Esa es una de las características pues, de nuestro deporte moderno. Y esta búsqueda del récord, en última instancia, que hace referencia a esa organización burocrática y que hace referencia a la cuantificación, que es, digamos, como siempre llegar al tope máximo, siempre llegar al punto final, en donde yo más puedo mostrar, en donde, digamos, que el deportista pueda, digamos, que regir toda esa fuerza, toda esa resistencia y toda, digamos, que esa alta competitividad, que en algún punto pues digamos que es desfavorable porque se sesga digamos la alta competición, y pues que también viene al lugar vamos, ese tipo de reflexión, ¿no? Que siempre se busca el récord, pero pues hay a un lado, digamos, un bienestar, una salud física, mental, que pues en esta perspectiva se pierde. Entonces pues hasta ahí digamos que hacemos un recuento de ciertas concepciones, ciertos conceptos que hay que tener claros, y que es el ejercicio físico, digamos que tiene que ver con las diferentes clasificaciones, de empezar a ver digamos esa diferenciación de cómo, digamos, en la antigua sociedad el deporte se veía como un espectáculo y ha venido evolucionando a través de, digamos que, de ciertas atribuciones y también de ciertas vertientes y a través de ciertas experiencias, ¿cierto? A partir también de la ciencia, lo que ha generado, digamos, la evolución de este deporte moderno. Entonces, pues, espero que les haya gustado esta clase, aunque corta, muy beneficiosa para entender un poco qué es lo que tiene que ver con la sociología del deporte, ¿cierto? Y el contexto, que es lo más importante, aprender a conocer esos fenómenos que enriquecen esta ciencia. Entonces, pues los invito a indagar un poquito más
a entender cómo es que empieza, digamos que a movilizarse la sociedad en cuanto a esto, digamos que es tan grande que es el deporte, cómo, digamos, mueve masas, cómo también cambia ideologías, cómo también, digamos que interviene en procesos de conflicto, de violencia, cómo también, digamos que aporta a la salud, al bienestar. Entonces, digamos que el ejercicio es reflexivo. Espero que nos encontremos pues en la siguiente clase, que entendamos un poquito por qué ustedes como futuros entrenadores, futuros pues atletas, futuros deportistas en sus diferentes especialidades o jueces, no sé, en lo que se quieran desempeñar, pedagogos, entiendan porque es tan importante conocer la sociología del deporte y cómo la pueden aplicar, ¿cierto? Siempre desde el juicio, el raciocinio, siempre digamos con unos fundamentos teóricos, para que ustedes proporcionen pues digamos un material muy crítico, un material de aprendizaje, ¿sí? Y que sepan, digamos, que ustedes también se están formando, ¿sí? No solo en lo técnico, en lo táctico, pues de su profesión, pero sí, digamos, que entiendan un poquito el fenómeno social, ¿cierto? Porque pues ustedes más adelante, pues digamos, van a atender a personas, a la humanidad, a esta sociedad misma. Entonces les agradezco por su atención y chao.